La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia enseña que Dios ha hablado a cada creyente y lo visualiza como un real sacerdocio. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la Biblia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto significa que Dios, cuando nos salva a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, abrió el velo hacia el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, que dijo consumado es, la Biblia dice que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó por la mitad. Y Dios de esa forma dio testimonio de que a través de esa muerte de Cristo, Él abrió un camino directo hacia la misma presencia de Dios. Y eso es a través de Cristo. El Señor en muchos pasajes dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cristo está a la diestra de Dios para interceder por medio de los que por Él se allegan a Dios. Y ese es el trabajo del Señor, interceder por nosotros hoy en la presencia de Dios. Y nos ha otorgado ese hermoso privilegio de poder ser real sacerdocio. Quiere decir que cada creyente es llamado para desarrollar ese real sacerdocio, esa vida profunda de oración que lo puede convertir en un guerrero espiritual para que pueda vivir en una vida plena y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Las cosas no ocurren al azar. La Biblia enseña que las promesas de Dios son condicionales. Quiere decir que Dios da unos requisitos, unos parámetros, unas guianzas para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos ha dado. La Biblia enseña que Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros no somos seres humanos comunes y corrientes, porque tenemos algo que no tienen las demás personas, y es la redención y el Espíritu Santo. Somos morada de Dios en la tierra, así que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y ese Espíritu Santo, con las promesas de Dios, nos hacen vivir en esa dimensión espiritual, ser participantes de la naturaleza divina, participantes de lo que es Dios, de la misma esencia de Dios. Pero, como dije y recalco, la Biblia enseña que esas promesas están disponibles para nosotros, pero nosotros tenemos que armarnos de toda la armadura espiritual, de todo lo que Dios nos da. Y una de las cosas que debemos desarrollar es ese sacerdocio espiritual. Muchos creyentes ignoran ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado, y por esa razón no desarrollan una vida de oración profunda. Y por eso muchas veces no ven la gloria de Dios como deberían verla. Pero Dios nos habla y quiere que nosotros entendamos ese privilegio para que desarrollemos esa vida profunda con Dios y podamos ver la gloria de Dios. Para que cuando nosotros podamos clamar a Dios, Dios responda. Esa es la voluntad de Dios. Él lo dijo en su palabra. El Señor dijo, para que mi gozo sea cumplido, lo que pidan les será dado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 14 en adelante, Jesús dijo allí unas palabras extraordinarias. Dijo que los que creen en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esas son unas palabras extraordinarias. Cómo el Señor nos llama a vivir en una vida tan profunda que podemos hacer las cosas que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era ese, era venir a nosotros a través del Espíritu Santo, morar en nosotros y continuar haciendo la obra que Él comenzó a hacer en la tierra. Y por eso nos provee todas estas grandes promesas.
y nos equipa con esa armadura, con esos implementos para que nosotros nos podamos desarrollar en esa dimensión y podamos continuar haciendo la obra que el Señor hizo en la tierra. Y como digo, una de las cosas es que podamos desarrollar esa vida de oración profunda. Me llama la atención que hace algunos años vi una encuesta que dicen que la mayoría de los creyentes, incluyendo los ministros, no oran prácticamente durante el día ni leen la Biblia. Entonces, eso me llamó la atención y a la misma vez me sorprendió. ¿Cómo es posible que si nosotros somos creyentes, si nosotros servimos a Dios, si somos ministros de Dios, cómo es posible que no dediquemos tiempo a la oración? Y es que el enemigo sabe el potencial que podamos alcanzar si desarrollamos ese sacerdocio espiritual de oración. Y por eso nos aleja de esa vida de consagración, de esa vida diaria, para que no desarrollemos eso. Porque Él sabe que si nosotros desarrollamos esa vida de oración, entonces temblará el poder del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros seremos agentes de Dios para bendición de nuestra vida, de los seres queridos y de los que están a nuestro alrededor. Fíjate que cuando nosotros oramos, orar es hablar con Dios y Dios responde a la oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando oramos al Señor y Él nos responde, entonces se mueve la mano de Dios en nuestra vida. Algunas personas piensan que Dios tiene que hacer las cosas porque sí. Y hay otros que se pasan pidiendo oración a otros. Ora por mí, ora por mí, ora por mí, pero ellos no oran. Ellos no desarrollan esa vida de oración. Entonces, ¿de qué vale nosotros poder vivir en esa vida de pedir oración a otros si nosotros no oramos? Si tenemos el privilegio. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste lo oye. Y que los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, tenemos que pedir. Dios no va a hacer las cosas porque sí. El Señor dijo en su palabra bien claro, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le dará. Pero se le abrirá. Pero el que no pide, digo yo, no recibe. El que no busca, no encuentra. El que no llama, no le abre. Y esa es la palabra de Dios es clara. Si eres creyente, quieres ver la gloria de Dios, Dios te ama, quiere ver manifestado su poder en ti, pero necesitas clamar para que Él responda. Él no lo va a hacer porque sí. Para eso nos dio el sacerdocio de la oración. Para eso nos dio el privilegio de orar. Orar no es fácil. Vivir una vida de oración profunda no es fácil. Y esa es una realidad. Jesús lo dijo bien claro a sus discípulos. Cuando los llamó, que estaban en Getsemaní, Él estaba orando, enfrentándose a la gran batalla final. Él les dijo, quédense aquí y velad conmigo. Y cuando regresó los halló durmiendo. Y Él les dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y ahí está el punto. El espíritu está presto. El espíritu nuestro anhela vivir en esa vida plena. Pero la carne es débil. Más los afanes de esta vida. Y el enemigo, por otro lado, son los retos que tenemos para desarrollar la vida de oración. Pero Dios que espera que nosotros seamos valientes. Fuérzate y sé valiente y yo seré contigo. Y que no demos lugar al enemigo. Y que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, dice la Biblia. Así que tenemos que esforzarnos para vivir en esa vida de oración. Para desarrollar ese ministerio de sacerdote espiritual que Dios quiere de cada creyente. Recuérdalo, cada creyente es llamado real sacerdocio. Es llamado para desarrollar esa vida de oración. Ok, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos desarrollar entonces esa vida de oración? En primer lugar, necesitamos entender ese privilegio, esa gran bendición que Dios nos da de que cuando clamemos, Él puede escucharnos. Y como dije, Dios no oye a los pecadores. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Como en el caso de Cornelio, que todavía no se había convertido, era gentil, pero temía a Dios, oraba diariamente y ayunaba y daba limosnas al pueblo y Dios se agradó de él. Así que
Aunque una persona todavía no se haya convertido, si ora y clama a Dios y es temeroso de Dios, Dios le revela su voluntad para que se convierta, para que entonces pueda pasar a esa dimensión espiritual de convertirse en sacerdote espiritual, para que entonces Dios responda a sus peticiones. Y entonces cada creyente debemos entender eso en primer lugar, ver ese privilegio tan grande que tenemos y comenzar entonces a tomar medidas prácticas para desarrollar nuestra vida espiritual. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es organizarnos. Dios es un Dios de orden. El mundo entero, la creación, el cosmos, el universo nos enseña que Dios es un Dios ordenado. Entonces tenemos que ordenar nuestra vida de oración. Uno de los ejemplos más clásicos de una vida de oración eficaz fue el mismo Jesús. Jesús tenía periodos específicos para orar. Dice la Biblia en Marcos 1:35 que siendo oscuro salía a un lugar aparte y oraba. Jesús, antes de que el sol saliera, ya él tenía el primer periodo de oración. Cuando terminaba de ministrar, se iba al monte aparte a orar, y había ocasiones en que durante el día él sacaba tiempo para orar. Jesús oraba por lo menos 3 veces cada día. La Biblia también habla de Daniel, que dice que cuando el edicto fue firmado para prohibir orar, él entró en su habitación, abrió las puertas hacia las ventanas hacia Jerusalén, y dice que oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. David dice que tarde, mañana y al mediodía me presentaré delante de ti, oraré. Pedro oraba en la mañana, cuando llegó Pentecostés estaban orando. Al mediodía, cuando Cornelio en capítulo 10 estaba orando. Y a las 3 de la tarde, cuando subieron al templo y en la puerta de la Hermosa levantaron el paralítico, él fue a orar. Él tenía 3 periodos de oración. Entonces, grandes hombres de Dios a través de la historia se han organizado en su vida de oración. Si tú quieres realmente ver la gloria de Dios, desarrollar ese ministerio de oración, tienes que ser responsable en esa actitud. Tienes que ser organizado, organiza tu tiempo. Para eso Dios nos dio los relojes y el horario para que nosotros nos organicemos. Tienes que organizar tu vida. La gente se organiza para trabajar, para estudiar, para hacer los quehaceres. Tienes que organizarte también en la vida de oración, en la vida de consagración, para que puedas ser efectivo. Si eres un ministro de Dios, tienes un reto. Tienes una administración de iglesia, tienes que administrar tu hogar, tienes que también administrar la vida espiritual de consagración, y tiene que haber un balance. Para eso hay que organizarnos en nuestra vida devocional. Yo te recomiendo que hagas eso, que tú ores al Señor, busques los momentos más que sean más factibles para ti, y que puedas entonces establecer tiempo específico para orar. Por ahí tienes que empezar. No es solamente orar caminando. Hay gente que dice, no, yo oro caminando. Bueno, Jesús se detuvo a orar. Los grandes hombres de Dios sí oraban caminando, pero tenían sus periodos de oración específicos. Y si tú quieres desarrollar ese sacerdocio espiritual, ser un sacerdote espiritual de Dios, ser un guerrero espiritual, tienes que hacer lo que hizo Jesús, lo que hicieron los apóstoles, los profetas. Ese es el camino de Dios para vivir en esa vida plena. Así que organiza tu horario para que tengas tiempo de oración. Y comienza con lo que tú puedas. Comienza en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Yo te recomiendo que tengas un libro de oración, una libreta de oración, y que ahí anotes tus peticiones para que sepas lo que vas a orar, cómo vas a orar. En nuestro ministerio regalamos una tabla de oración donde hay guías para orar, porque creemos que la vida de oración debe ser una vida organizada. Yo te invito para que aceptes ese reto. Organiza tu vida de oración. Como te dije, no es fácil, al principio es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado, y al principio se te puede resultar muy difícil tener ese tiempo de oración, pero hacer esfuerzo, y Dios va a mirar tu esfuerzo y Él va a recompensar tu esfuerzo. Y cuando estés en ese periodo de oración, comienza en adoración con Dios, adorando a Dios, alabando al Señor, orando. Para aprender a orar, lee los salmos. La mayoría de los salmos son oraciones. Lee los salmos y aprende a orar por los salmos.
Hay otros pasajes de la Biblia que hablan de la oración. Busca esos pasajes de la Biblia y aprende a orar como dice la Biblia. Pero sobre todas las cosas, abre tu corazón en la presencia de Dios. Es importante también que cuando establezcas ese tiempo de oración, hables con tus familiares y que ellos sepan que ese tiempo es solamente para con Dios. Apaga el teléfono, apaga todo lo que te pueda interrumpir y vete ahí a la presencia de Dios. Ten esa reunión diaria con Dios, para que puedas entonces cara a cara enfrentarse al Señor y abrir tu corazón a la presencia de Dios. Cuando estamos en ese periodo de oración, adorando a Dios, alabando a Dios, permite entrar en la presencia del Señor. Sé sincero con Dios, abre tu corazón a Dios. Estar ahí en la presencia de Dios es estar a cara descubierta. Como dice la Biblia, que Moisés tenía que estar a cara descubierta, en la presencia de Dios, ahí, y desarrolla esa vida de consagración a cara descubierta para que puedas orar con sinceridad. Abre tu corazón al Señor. El Señor conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros le confiemos a Él y confesemos nuestras faltas. Si algo el Espíritu Santo trae a tu corazón en ese tiempo, confiesa cualquier falta delante de Dios y pide al Señor que te ayude a vivir una vida de consagración a Dios. Busca la presencia de Dios en la oración. El Espíritu Santo es dado para ayudarnos a orar. 1 Corintios 14 dice que debemos orar en el Espíritu Santo. Judas, capítulo 1, en el verso 24, dice que nosotros debemos orar en el Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, hay una escritura que a mí me encanta mucho. Dice que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, que conoce la voluntad de Dios, sabe por qué oramos, por qué intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ese Espíritu Santo es dado para ayudarte en la oración. Así que busca esa presencia de Dios y ora en el Espíritu Santo. Busca la presencia de Dios. Como dice ahí bien claro, y hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que conoce nuestros corazones sabe cuál es la voluntad de Dios, que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y Dios te va a guiar a orar en el Espíritu Santo, para orar en la voluntad de Dios, cosa que a veces nosotros no sabemos. Puede estar ocurriendo algún problema con algún familiar, algún ser querido o con nuestra vida, pero el Espíritu intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad para interceder por nosotros. También la oración es importante para nosotros atar al hombre fuerte. La Biblia enseña que Dios nos ha dado autoridad contra toda fuerza del enemigo, contra los demonios, contra los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí nos dice bien claro que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para hacer frente a esos ataques. ¿Y cómo se hace? El verso 18 de esa escritura lo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, Dios llama también a los sacerdotes espirituales a que desarrollemos esa vida de oración para tener autoridad contra todas las fuerzas del enemigo. El enemigo está activo en la tierra y está lanzando ataques, y solo la iglesia tiene la autoridad y el poder para hacerle frente a los poderes del enemigo. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando oramos y atamos el hombre fuerte y echamos fuera los demonios. La Biblia dice que la unción rompe los yugos. Tenemos autoridad para echar fuera a los demonios. En ese periodo de oración es que podemos tener esa autoridad plena. Algunas personas cuando ven la vida de hombres de Dios o en la Biblia, cuando ven los milagros que ocurrieron con Elías, con el mismo Señor, con los apóstoles, ven ahí las oraciones públicas. Las oraciones públicas de los siervos de Dios eran cortas. Ellos echaban fuera a los demonios, ellos oraban por los enfermos, se sanaban. Eran oraciones cortas. Pero había un trasfondo de eso. Antes de esa oración pública, que era solamente para mandar, echar fuera a los demonios, para tener todo el control, ellos tenían una vida de oración privada, que era lo que preparaba en esa oración pública. Y eso es lo que tenemos que hacer. Primero, en esa oración diaria, cuando desarrollamos esa vida constante de oración y atamos el hombre fuerte, tenemos entonces plena autoridad para echar fuera los demonios, para echar fuera los poderes del enemigo. Si hay problemas
en tu vida, en tu hogar, en los seres queridos, en la iglesia. Dios nos ha dado las armas espirituales, pero tenemos que usar esas armas espirituales. Para eso nos las dio, para que podamos entonces entrar en esa dimensión espiritual de profundidad, para orar en el Espíritu Santo y echar fuera a los demonios, romper todo yugo, las cadenas en el nombre del Señor, para dejar libre a los quebrantados y para que Dios se glorifique de una forma especial. Otro punto bien importante que debemos mencionar es que tenemos que orar para que Dios mueva su poder en medio de nosotros. Tenemos que mover a Dios para que Dios se glorifique. El poder está en Dios. Sabemos que Dios es el que puede hacer maravillas y prodigios, pero tenemos que mover a Dios. Y a Dios se mueve cuando nos humillamos y pedimos al Señor en oración. La Biblia lo dice en 2 de Crónicas 7:14, ahí lo dice bien claro: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mundo necesita un avivamiento, la tierra necesita un avivamiento, necesita el mover de Dios, necesita que Dios se mueva en medio de la humanidad. Y Dios solamente se va a mover a través de la iglesia, del Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces nosotros somos el ente de Dios para bendecir la humanidad. Pero ¿cómo vamos a hacer? Ahí lo dice bien claro: si se humillare mi pueblo. Hay que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces y solo entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, amigos, ministros de Dios, el mundo nos está esperando. Nosotros tenemos el poder de Dios que puede ser el que transforme el mundo. Pero solamente cuando busquemos ese poder es que Dios lo va a hacer a través de nosotros. No hay otra forma. Dios se va a mover a través de nosotros cuando nosotros estemos dispuestos a hacer eso. Y Él va a sanar la tierra. Cuando nosotros cumplamos los requisitos de Dios, Él va a hacer su obra en nosotros. Tenemos que entonces entender eso, entender la importancia de lo que es ser un creyente, la importancia de lo que es nosotros vivir en esta tierra para bendecir a la humanidad. Y un punto también importante que quiero mencionar antes de terminar es el desarrollo de nuestra consagración como iglesia, como institución de iglesia. He notado muchas veces que la Biblia dice que mi casa, casa de oración, será llamada por todos. El lugar de reunión es un lugar de oración, de adoración, de predicación, de enseñanza, de ministración para ayudar a los perdidos. Pero la casa de Dios es una casa de oración y a veces lo menos que se hace es orar. Necesitamos promover en nuestra iglesia la oración, tener tiempo suficiente de oración, de clamor, para preparar el ambiente, para que el Espíritu de Dios se mueva. Tenemos que ir a ese altar nuevamente, a orar, a clamar a Dios, a pedir la intervención divina, a desarrollar, a derramar nuestra alma delante de Dios en oración, a humillarnos, a pedir perdón, a amarnos los unos a los otros, para que entonces el poder de Dios fluya en nuestros templos. Lo más importante de un culto es que Dios se mueva, es que el poder de Dios ministre. Y si en nuestra vida, si en nuestro ministerio, si en nuestra iglesia, Dios nos está moviendo, algo está andando mal. Si tú estás viendo la gloria de Dios en tu vida, si cuando tú oras Dios te escucha, si en tu iglesia se salvan las almas, vemos la gloria de Dios, Dios hace milagros, Dios se mueve, llena del Espíritu Santo, hay amor unos con los otros, hay unidad, qué bueno, Dios está ministrando ahí. Pero si no está en esa situación, si no está creciendo espiritualmente la iglesia, si no está creciendo numéricamente la iglesia, si no está la presencia de Dios, algo anda mal. Y nuestra responsabilidad es preguntarnos a nosotros mismos en la presencia de Dios: Señor, ¿qué quiere que nosotros hagamos? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué no se está moviendo la presencia de Dios como debe en medio nuestro? Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Recuerda que un día el Señor va a venir a buscar a su pueblo y como estamos viendo, las señales están todas cumplidas para que nosotros podamos ser arrebatados.
en ese día glorioso, cuando venga el Señor, tenemos que tener la lámpara encendida y vasijas llenas de aceite. Necesitamos estar preparados. El Señor dijo, velad por nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, velad pues orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que, para prepararnos para la venida de Cristo, tener esa vida de oración. Mis amados hermanos, ministros, amigos, Dios nos llama a orar. Es momento de irnos en oración ante el Señor. Y yo te invito para que tú entiendas esa importancia, ese privilegio tan grande que nosotros tenemos, que podemos arrodillarnos o clamar a Dios en donde quiera que estemos, y Dios está dispuesto a escucharnos. Pero para eso tenemos que desarrollar una vida de oración, de un sacerdocio espiritual, desarrollar ese ministerio de sacerdote espiritual en nuestras vidas como creyentes, en nuestro ministerio como ministros, en nuestra comunidad como iglesia, para que Dios se mueva a favor de la humanidad. Este es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida, y estoy seguro que Dios está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Reflexiona, acepta esta palabra que Dios me ha dado para ti en este momento. Escucha la voz de Dios y actúa de acuerdo a la voluntad del Señor. Pídele al Señor, Dios, ayúdame. Reconoce tu necesidad espiritual. Ve a la presencia de Dios. Comienza una nueva etapa en tu vida espiritual de hoy en adelante. Proponte en tu corazón, desde hoy en adelante, empezar esa nueva etapa. Esa nueva dimensión de búsqueda de Dios, hasta que sientas esa plenitud de Dios, hasta que cuando tú ores, Dios responda, hasta que sientas esa presencia de Dios, hasta que tu vida espiritual se desarrolle, tu vida ministerial vuelva a lo que Dios quiere, tu iglesia vuelva a ese crecimiento y podamos bendecir a la humanidad. Hasta ese momento no pares, está ahí, afírmate como dice en el Antiguo Testamento, en los cuernos del altar, ahí, para que la misericordia de Dios venga. Estar ahí clamando al Señor hasta que la presencia de Dios ministre en tu vida y tú entres en esa dimensión espiritual, que pueda ser liberado. Hay gente que necesita una liberación espiritual. Están en la iglesia, pero no sienten a Dios, no sienten la presencia de Dios. Y es que su espíritu está opresionado, está atado, no tienen esa libertad, porque no han desarrollado esa vida espiritual en su vida, y su alma tiene hambre y sed de Dios. Tenemos que entrar en esa dimensión para que Dios rompa las cadenas, para que Dios nos dé esa vitamina espiritual, nos libere y podamos entrar en esa dimensión de gloria que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti. Espero que tú la recibas como de parte de Dios, para que Dios ministre en tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.